Mi nombre es Elena Morales. Ahora tengo exactamente 68 años y dicen que soy una de las mujeres más trabajadoras y fuertes de mi vida. Pero, créame, no me siento así en absoluto. Mi historia comienza en las famosas colinas elevadas y azotadas por el viento de Valparaíso. Las coloridas casas, las estrechas calles y las aceras inclinadas de la ciudad me han acompañado toda mi vida. Una de esas casas es el hogar en el que he compartido durante años los momentos dulces y amargos de la vida. En otro tiempo, junto a mi marido Manuel, con el sudario en el bolsillo, lo construimos con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Estaba en la parte alta de la calle Aguasanta. El mar se veía pulí a lo lejos, entre la niebla, y por las mañanas los coloridos barcos pesqueros pasaban por el horizonte como si me saludaran. Hace años, construimos la pequeña huerta que me dejó mi abuelo, frente a las colinas. Fue muy duro, pero mereció la pena. Caminaba por senderos que parecían el Valle de la Luna. Recuperaba fuerzas con mi loción de limón al atardecer, y esa paz silenciosa me invadía. Antes de continuar con la historia, me encantaría que te suscribieras a mi canal y escribieras en los comentarios desde qué país estás viendo el vídeo. Perdí a Manuel hace unos 10 años. A pesar de las duras condiciones de aquel famoso pueblo pesquero, cada mañana me besaba y me decía: «Hoy también serán cosas buenas». Pero una mañana, cuando fui a verlo, ya no respiraba. El frío del Pacífico Sur me heló el corazón de una forma que ninguna madre puede explicar. Me quedé sola con el silencio de la muerte. Desde ese día, me quedé sola en casa. Mi nieto Tomás aún no había nacido. Solo estábamos nosotros dos. Vendí todo lo que tenía. Me aferré a las paredes de esta casa con toda mi alegría y mi dolor. Un silencio interminable reinaba en mi interior. Yo, sin embargo, me levantaba como si quisiera vencer a la muerte. Iba a trabajar y regaba el jardín. Porque solo conocía un idioma: el del trabajo y la perseverancia. Así transcurrían nuestras vidas, hasta que un día llamaron a la puerta. En la puerta estaban mi hijo Cristian y mi nuera Renata. Tomás tenía casi 4 años y su rostro estaba lleno de sonrisas. «Mamá», decían, «ya hemos terminado nuestros asuntos en Londres. Volvemos a Chile». Mi regreso no tardó mucho. En 6 meses se habían instalado en nuestra casa. Por supuesto, yo estaba feliz. Ver a mi nieto todos los días sería una de las mayores alegrías de mi vida. Cada vez que se subía a mi regazo, me acariciaba las manos con sus manitas y me decía con asombro: «Abuela, qué rica está la sopa». Estaba impaciente por vivir todo eso. Pero se me había olvidado algo importante. Las personas cambian. Y a veces, cuando la nostalgia te invade por completo, te quita la fuerza que te protege. La vida cambió tan rápido que ni siquiera me di cuenta. Las primeras semanas salíamos a pasear juntos por las mañanas. Subíamos juntos las cuestas de Valparaíso. Mi nuera Renata me mostraba esa inteligencia ágil y sutil que se reflejaba en sus ojos. «Mamá, no quiero que te canses subiendo tantas escaleras», me decía. Yo sonreía. Por mucho que me cuesten las escaleras, las vistas al mar me animan. Pero al volver a casa al mediodía, me temblaba todo el cuerpo y me daba vueltas la cabeza. Estaba débil. Recordaba los días en que vivía sola y solo tomaba un plato de sopa de verduras al día. Ahora cocinaba para mi nieto. Nuestras comidas eran alegres, pero yo no olvidaba nunca el pesado pimiento rojo, la sal de roca y el pimentón de la cocina. Un día, mi nuera, que no le gustaban mis platos, me dijo: «Mamá, usa menos sal». Y eso fue al final del primer mes. Al principio del segundo mes, la cocina se convirtió en un campo de batalla secreto. Me levantaba con las primeras luces del alba, cortaba pan fresco, tomates
y preparaba con esmero la cazuela. Mientras mis rodillas temblaban frente a los fogones, mis ojos recordaban a los maestros que veía en los programas de cocina profesional. Años de esfuerzo, perseverancia, amor. Pero ya no era mi cocina. Esta casa ya no era mía. Cristian tomaba incluso el café de la mañana en las cafeterías del barrio. Renata, nada más verme, me decía: ¿hay alguien que no me ha traído el café? Era como si yo fuera un extraño con sombra. Un día, al volver temprano del trabajo, las luces de la cocina estaban apagadas. Desde dentro se oía música clásica. No me gustaba mucho. Prefería los sonidos humanos, el ruido de las ollas, el chirrido de las sartenes. Abrí la puerta. Renata estaba tocando el piano con la punta de los dedos. Detrás de ella no había ningún plato en la mesa. Cristian y Tomás se habían comido los pasteles que habían comprado en la calle y estaban mirando las fotos de los pimientos secos que yo había dejado en los estantes de la cocina. «Mamá, hoy hemos llegado un poco tarde», dijo Cristian. Había un tono de descaro en su voz. «Hemos pedido comida fuera. No quiero atiborrarme a la hora de comer». En ese momento sentí náuseas. Me costaba mantenerme en pie. Con la mirada temblorosa, me dirigí a un rincón de la cocina. «No, bueno», empecé a decir, tratando de recomponerme. Pero me callé. Mi mirada severa lo llenó todo de silencio. Renata escribió en un papel: «Mañana tengo citas en el banco, ya lo sabes». Me había descartado por completo. Esa noche di vueltas en la cama. ¿Hacia dónde iba mi vida? ¿Iba a dejar el ambiente cálido de esta casa por un aire irrespirable? Me levanté temprano otra vez y, mientras me lavaba en el baño, mi rostro se veía pálido en el espejo. Las arrugas de su rostro se habían profundizado y las ojeras que rodeaban sus ojos no parecían desaparecer. Pensar en mi nieto Tomás me consolaba. Al menos él está conmigo en estos días lluviosos. Sin embargo, la verdadera ruptura se produjo esa noche. Mientras hacía los últimos preparativos para poner la sopera en la mesa de la cocina, me sudaban las palmas de las manos. Mientras los trozos de cebolla que quedaban en la sartén echaban humo, las semillas de achiote salpicadas en el aceite caliente llenaron la cocina con un aroma especiado. Espolvoreé un poco de pimienta negra y exprimí unas gotas de limón. En ese momento se me ocurrió olvidar la cortesía y usar palabras amables. ¿Cuántos días llevaba hablando con amabilidad? Este pensamiento me golpeó como una bofetada. Los sentimientos ardientes se arraigaron en mi corazón. Me agaché, apagué el fuego, cogí la cuchara y me dirigí a la mesa de la cocina. Justo cuando nos sentábamos a la mesa, Tomás, con su mirada angelical, sostenía en sus manos un libro ilustrado sobre la vida de los patos, que apenas entendía. Todavía sentía en su corazón lo que significa ser inocente como un niño. En ese momento la puerta se abrió con un chirrido. Entró Cristian. En sus ojos se veía esa mirada familiar, pero esta vez fría. Estaba de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho. «Mamá», dijo con un ligero tono de reproche. «Esto no es lo que me has dicho que había para cenar». El tono de su voz me dolió más que una bofetada. El aroma del orégano que bajaba por las escaleras y el vapor cálido que se extendía por las habitaciones se desvanecieron de golpe. Sentí un pinchazo en la garganta. No sé cómo, pero se me humedecieron los ojos. La observé durante un segundo. Mantenía los hombros rectos, defendiendo su orgullo. En el rostro de mi nuera Renata, en cambio, se veía una mirada aburrida, como si estuviera mirando hacia otro lado. Incluso su risa era fría. Y en ese momento, todas las imágenes, todas las palabras, todos los años que esperaban romperse con una sola frase estallaron de golpe. «Mamá, ahora pedimos comida fuera. No podemos comer esto». Sin entender lo que estaba pasando, dejé la cuchara en la mesa.
Mis manos pesaban tanto que ni siquiera podía apoyarlas en la mesa. La tenue luz que venía de la cocina se clavó en mi pecho como una puñalada. Quizás era la mejor cazuela que había cocinado desde mi infancia. El ligero picante del pimiento rojo, la textura terciopelada de la patata, el caldo de pollo. Ahora no quedaba nada. En ese momento se me secó la boca. Quise respirar hondo, pero no podía. Me incliné sobre el borde de la olla. Ni siquiera el vapor caliente de la comida me quemaba. Era como si todas mis células se hubieran entumecido, como si fuera un trozo de hielo. Christian, sin hacer caso del bocado caliente que tenía en el plato, cogió mi plato y lo puso en el centro de la mesa. Me miró y de repente empujó el plato hacia mí, tirándolo al suelo. Cuando el plato rodó por la mesa, el vapor de la cazuela se elevó con insistencia. La sopa se había teñido del color de las lentejas que se desbordaban por el borde del vaso de papel rojo. El agua caliente salpicaba a su alrededor, corriendo por el lado izquierdo de la mesa y arruinando los motivos manchados de las hojas en flor. Me quedé inmóvil, observando. Mi corazón latía con fuerza. Mis oídos podían incluso sentir la niebla que había fuera. En ese momento, Tomás se había escondido debajo de la mesa. El miedo que vi en su rostro me trajo a la mente una sombra de mi infancia. Todos los niños confían en su abuela, pensaba. Y mientras Tomás me miraba con sus ojos inocentes y enormes, se me hizo un nudo en la garganta y una pared de humo se formó a mi alrededor. Me temblaban las piernas. Sentía los huesos de las rodillas hasta los intestinos. Mi cuerpo envejecido sintió de golpe el peso de los años. Mi nuera Renata, tratando de mantener la alegría, sonrió levemente. ¿Alguien quería un pequeño desafío en casa? Pues aquí está el mío. Solo tenemos gustos actuales, dijo. Tus sopas ya pasaron de moda, mamá. Su tono era tan cortante como el dolor que el hielo provocaba en mi corazón. No sabía qué responder. Abrí la boca, pero mi voz temblaba. De todos modos, no me quedaba mucho que decir. Toda la delicadeza, el respeto y la cortesía que les había enseñado a lo largo de mi vida se habían desmoronado con esa frase. Se me llenaron los ojos de lágrimas y mientras trataba de ocultarlas en el frío, solo pude articular un susurro. Por favor, no. Pero esa frase no cambió nada. Las gotas de agua caliente de la cazuela se habían convertido en una danza helada en medio de la habitación. Quité el mantel de la mesa, deseando que mi deseo se hiciera realidad y cayera sobre un paño seco. Bajé la tapa de la olla y apagué la pequeña estufa de la cocina. El aire helado se coló en mi cocina. En ese momento supe que nada volvería a ser igual. Intenté limpiar la encimera de la cocina para arreglar la cena. Pero mis manos no tenían fuerza. El cuchillo se me pegaba a la mano y el olor de las cebollas me picaba en los ojos. Me quedé inclinado un rato. El dolor que sentía en los talones parecía querer arrastrarme al suelo. Avergonzado, apreté la mandíbula contra el pecho y arrastré los pies con la ayuda del bastón. Salí de la cocina apoyándome en él y me miré en el pequeño espejo del pasillo. La tristeza de mis ojos había profundizado las arrugas de mi rostro. Levanté la cabeza y me dirigí a mi habitación. El sonido del bastón en mi mano era tan fuerte como el ruido que resonaba en la calle. En mis oídos aún resonaba la repugnante risa de Renata. A la mañana siguiente, cuando desperté, mi vida había cambiado por completo. Incluso antes de abrir los ojos, lo sabía. El frío de la noche anterior me había transformado. Cuando abrí los ojos, intenté abrazarme por última vez con el calor de la manta, pero mi cuerpo temblaba y lo primero que pensé fue: este fin de semana iba a reunirme con mis viejos amigos de la iglesia, pero no voy a ir. No hacía falta responder. Solo bajar a desayunar me daba miedo.
El reloj de pared marcaba las 7:15. Había escrito en un pequeño papel: reunión en la iglesia a las 9. Pero no tenía intención de levantarme. Me dije: 1 minuto más. Respiré hondo y volví a sumergirme en la manta. En ese momento llamaron a la puerta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Cogí mi bastón y me levanté. Miré por la ventana a la calle. Estaba nublado y las nubes seguían tan densas como si me presionaran la cabeza. Una silueta familiar. El cartero llamaba a la puerta tarareando y esperaba con la bolsa en la mano. Pero yo no estaba dispuesto a abrir la puerta. Solo pensaba en una cosa: hoy tomaré una decisión. Respiré hondo una vez más y apreté el frío metal del bastón entre mis manos. Por muy brillante que fuera la luz, las sombras de mi corazón aún no se habían disipado. Entreabrí la puerta. El cartero me entregó inmediatamente el paquete. Mientras firmaba el albarán, miré. Era del abogado. De repente, mis piernas se tambalearon. Mi cabeza dio vueltas y sentí un dolor en el brazo. Sujeté el paquete con la mano izquierda y retrocedí con mucho miedo. Abrí el paquete. Dentro había un sobre y una pequeña bolsa con monedas. Abrí el sobre con la mano. En él había una nota escrita a mano por el abogado que decía lo siguiente: Querida Elena, te confirmo que la casa está a tu nombre. Estoy dispuesto a cumplir tu decisión cuando lo desees. Con cariño, Ricardo Salinas, abogado. Dejé caer el sobre al suelo. Las palmas de mis manos, que apretaba contra mi pecho, estaban vacías. El aire frío se colaba por la ventana y me llegaba hasta los huesos. Rápidamente cogí la tapa que había tirado al suelo y la froté contra mi brazo. La bolsa de monedas del tamaño de un pasaporte contenía las monedas de oro que había guardado durante años. Las había guardado en memoria de Manuel. Los anhelos de mi infancia, que pesaban uno a uno en mi bolsillo, resonaban mientras limpiaba las lágrimas de mis ojos. En ese momento lo comprendí todo. El frescor de la noche anterior me había preparado para este día. Me armé de valor. En esta casa aún tenía fuerzas. Aunque mi cuerpo estaba cansado y mis rodillas fallaban, mi espíritu seguía vivo. Quería enviar este mensaje a Cristian y Renata. Si me vais a ignorar, que sepan que yo también les diré que ya no hay lugar para ellos en mi casa. Todo estaba listo. Cogí mi bastón y bajé con paso pesado al pasillo. Sin poder susurrar mi nombre al abogado que estaba en la puerta, levanté el sobre con las rayas marcadas, como si quisiera abofetearlo con la fría bolsa de monedas. Mientras caminaba, podía sentirlo. Mis pasos eran los ecos de mi infancia en las escaleras. Al salir de la escuela, pasaba por la panadería del barrio. Inhalaba el aroma del pan y llevaba los sacos de harina a la parte trasera de la casa para ayudar a mi padre. Ahora, los mismos pies subían de nuevo los mismos escalones. Lo que me esperaba era mi decisión, llena de la intención de cambiar las llaves a la mañana siguiente, que cambiaría el mundo. A la mañana siguiente, aún no eran las 8. Los pájaros cantaban alrededor de nuestra casa en las alturas de Medellín, y el sol de la mañana bañaba el porche con su suave luz amarilla. Pero yo sentía un vacío, un cansancio. Lo que había vivido el día anterior me había quitado el sueño y las palabras de mi hijo. Ahora pediremos comida a domicilio. Resonaban en mi mente. Entré en la cocina. Mientras preparaba mi café, como cada mañana, me dirigí por costumbre a la olla que estaba en el fogón. Pero estaba vacía. El guisado que había cocinado ayer con tanto cariño estaba en la basura. El olor de las cajas de pizza pegajosas que lo habían sustituido aún impregnaba mi nariz. Me dolió el corazón. Cogí mi café y abrí la puerta del balcón. Abajo, a la sombra del olivo del jardín, estaban sentados mi hijo Mateo y su esposa Camila. Ambos tenían el móvil en la mano, se enseñaban algo y se reían. No habían desayunado ni me habían llamado.
Yo era su madre. Yo era quien los había criado, quien había velado por ellos cuando estaban enfermos, quien le había comprado a Mateo su primera bicicleta y quien había llorado entre lágrimas al elegir el vestido de novia de Camila. Pero ahora me sentía como un estorbo en esa casa. Yo había construido ese techo con mis propias manos. Desde que mi difunto esposo Héctor y yo colocamos la primera piedra, habíamos puesto nuestro esfuerzo en cada rincón. El título de propiedad de la casa también estaba a mi nombre. Cuando Mateo se quedó sin trabajo, no fue una carga para mí acoger a Camila, sino un deber como madre. Pero ahora estaba sola en esa casa. Era una sombra. Una hora más tarde, Mateo entró en la cocina. Tenía un aire somnoliento, pero indiferente. Se dirigió a la cafetera para evitar mirarme a los ojos. ¿Te preparo un café?, le pregunté. Sin siquiera girar la cabeza, respondió. Camila acaba de pedir café. Grano brasileño, cold brew. Y añadió. Ahora queremos probar cafés de fuera. Las palabras se me quedaron clavadas en el estómago. ¿Ya no te gusta el café que tenemos en casa?, pregunté. Mamá, lo estás entendiendo todo mal. Solo estamos probando un estilo de vida diferente. Camila y yo queremos pasar al minimalismo. No todo tiene que hacerse en casa. Minimalismo. Esa palabra, pronunciada por mi hijo, me transmitía vacío, deslealtad. Yo, que antes lavaba su ropa con agua hirviendo y rayaba el jabón con mis propias manos. Ahora, comida fuera de casa, café fuera de casa, vida fuera de casa. Me llevó horas recomponerme. No hablamos en todo el día. Había una guerra silenciosa en la casa. Cuando se acercaba la hora de la cena, volví a la cocina. Iba a preparar un plato de arroz con verduras. Quizás les daré otra oportunidad. Quizás el olor los traerá de vuelta a la mesa, pensé. Pero cuando encendí la estufa, Mateo entró. Mamá, no te canses. Camila ha pedido sushi vegano. La palabra cansarse, en esa frase, me sonó a falta de necesidad. No era consciente de mi cansancio, solo la había utilizado para ocultar la innecesariedad de mi presencia. Me temblaban las manos. ¿Entonces no vais a cenar?, pregunté. Mateo levantó las cejas. Mamá, por favor, no te preocupes. Ya no son los viejos métodos. Las comidas largas te pesan. Tú también descansa. La paciencia que tenía dentro llegó al límite en ese momento. Pero no grité. Tampoco lloré. Solo apagué la cocina. Dejé la olla en su sitio. Luego me giré lentamente y dije: «Me voy a dar un paseo». Con la mirada fija en la pantalla del móvil, solo asintió con la cabeza. Pero no fui a dar un paseo. Fui directamente a casa de mi vecino. Rosa, la esposa de don Javier, me había apoyado durante años. Hablé un rato con ella y le conté lo que me pasaba. Ella me dio la tarjeta de un cerrajero que conocía. Esa misma noche, fingí que estaba durmiendo en mi cama. Cuando se retiraron a sus habitaciones, me levanté sigilosamente y escribí unas líneas en mi cuaderno. Luego me conecté a internet y busqué un cerrajero de confianza en la zona. Quedé con uno que vendría a las 7 de la mañana. Al amanecer, tenía mi plan claro. Esa casa seguía siendo mía. Yo había construido la puerta, las paredes y el techo. Y si bajo ese techo no se me respetaba, entonces el techo tampoco les pertenecía. El cerrajero llegó con las primeras luces del día. Mateo y Camila aún dormían. Cambiamos las llaves. Instalamos cerraduras nuevas. Cuando se cerró la puerta, sentí que era el dueño de esa casa. No era una venganza, era una línea divisoria, pero no sabía cómo explicárselo. Me quedé esperando en silencio detrás de la puerta. Pasara lo que pasara. Esa mañana, mientras el sol se extendía lentamente por las calles brillantes de Medellín, yo aún sentía el frío de las nuevas cerraduras de mi casa. Unos rayos de luz se colaban por la rendija de la puerta
rompiendo la oscuridad, pero las sombras de mi alma aún no se habían disipado del todo. Antes, este lugar estaba lleno de risas de niños, del olor a tierra mojada y del sonido de las ollas en la cocina. Pero ahora, incluso la placa metálica con mi número de puerta me resultaba extraña. Al mirar hacia afuera, fui testigo de la tranquila rutina matutina de los vecinos del barrio. Mujeres tomando café frente a las ventanas, repartidores llevando pan recién horneado desde la panadería, ancianos paseando a sus perros. Mientras todos ellos miraban hacia sus vidas, en mi interior vibraban al mismo tiempo la riqueza y la pobreza. Tenía mi casa en mis manos, pero estaba solo en ella. A esa hora temprana, cuando las pequeñas farolas aún no se habían apagado, caminé hacia la cocina apoyándome en mi bastón. Tanto en las calles de Valparaíso, mi tierra natal, como aquí, siempre encontraba un reflejo de mí mismo. Pero en esta casa ya no había ningún reflejo. No quería desayunar. Aunque el abismo que crecía en mi interior me agotaba, arrastré los pies hacia el jardín. Al entreabrir la puerta del balcón, entró una ligera brisa que disipó el frágil silencio de mi casa. Las flores rosas de las begonias del jardín aún estaban cubiertas por el rocío de la mañana. Desde allí, las flores que parpadeaban susurraban un poco de paz. «La vida continúa», decían. «El sol algún día vencerá tu frío». Sin embargo, yo era el dueño de ese jardín, que había regado durante décadas, y de ese balcón que se transformaba con cada estación. Sentía que mis pasos ya no eran tan firmes como antes. Mis rodillas parecían llevar el peso de tantos años en sus huesos. La llave nueva que había cogido y soltado bajo la luz de la lámpara nocturna se me había quedado pegada a la mano, como un recuerdo reciente. El sonido de la cerradura al girar dejaba un gran vacío en mi interior y me hacía sentir huérfano en ese vacío. Cerré los ojos ligeramente y recordé mi antigua cocina junto al mar. Allí, en las primeras luces del alba, coronaba con un mantel lo que había cocinado y observaba cómo el aroma que se esparcía por todas partes despertaba a los vecinos. Este lugar cantaba la canción de mi amor y mi esfuerzo, pensé. Ahora, sin embargo, esta casa era solo una sombra que ya no me servía. Yo había establecido las reglas, pero ellos las habían infringido. Volví lentamente. El sonido de mi bastón resonaba en las paredes. Algunos objetos decorativos que parecían cristalería seguían en la vitrina. Cada uno de ellos me recordaba los recuerdos que había acumulado en los pequeños rincones que había creado en esta casa. Al oír el ruido de la nevera en la cocina, la joroba de mi espalda se alivió un poco. Al menos la electricidad aún funcionaba. Llené un vaso de agua y lo bebí a sorbos. Intenté mantener la calma. Dejé a un lado las absurdas exigencias de mi hijo y mi nuera, sus miradas despectivas, y reuní mis palabras. Pero antes de pensar demasiado, un rayo se desató en mi interior como un destello aterrador. ¿Debería escribirles una carta después de echarlos de esta casa? ¿O debería abrir mi nuevo cuaderno sin siquiera dignarme a mirar sus caras? Tenía que tomar una decisión. Por un lado, mi corazón aún quería tocar este lugar, hurgando en cada rincón como si los recuerdos lo pidieran, mientras que, por otro lado, me invadía el deseo de borrarlo todo y volver a escribirlo para poder borrar de mi mente los rostros que veía. Era evidente que tenía una cuenta pendiente. Les había enseñado años atrás el miedo a ser expulsada de casa. Ahora ellos habían borrado mi identidad, la identidad de la mujer que les servía. Sin embargo, yo seguía siendo una mujer que entraba en el jardín a lavar las rosas, a tocar la tierra con mis manos, a reunir a mi familia con la comida que cocinaba. Enterrar y desenterrar tantos años de acumulación y desánimo. Me encontré en medio de un camino que discurría entre la sombra protectora del pasado y la luz incierta del futuro. Luego,
Apreté con fuerza la llave que tenía en la mano y susurré sobre ella el escrito sellado del abogado. «Esta casa es tuya. Nadie tiene derecho a alejarte de tu hogar». Repetía esa frase como un mantra. Mientras ellos estaban sentados en sus cómodos sillones tomando café por la mañana, yo caminaba solo por el jardín. Quería ver quién era más fuerte. Esa mañana reinaba el silencio en la casa. Era una auténtica guerra. No era un consuelo, era una resistencia. A pesar de mi cuerpo encogido, aún podía mantenerme erguida. En mi infancia, lejos de Estambul, mi madre me llamaba señora y me decía que trabajaba sin quejarme, preparando la tierra, regando los pimientos del jardín y plantando cebollas, aunque se me sangraran las rodillas. De ella heredé la fuerza para matar el desánimo y la capacidad de resistencia. Las tareas de los vecinos, sus ajetreos, las verduras en los puestos del mercado, todo formaba parte de la vida, pero aquella mañana no quería oír nada. Cogí uno de los cubiertos de acero de la casa y lo acaricié con la palma de la mano. En otros tiempos, con esos cubiertos servía mesas repletas y hacía reír a mi hijo y a mi nuera en la cocina. Ahora, ni mi hijo, ni mi nuera, ni mi nieto Tomás ponían un pie en esa cocina por orgullo. Tomás permanecía en silencio junto a su padre, escuchando a su madre. Porque a los jóvenes les resulta fácil encajar en moldes. En lugar de escuchar los consejos de sus padres, prefieren seguir las nuevas tendencias. Sobre todo si vives en una ciudad donde todo el mundo tiene la mirada fija en el móvil y nadie mira a nadie a la cara. Por la tarde, el viento se intensificó. Mientras el polvo amarillo bailaba en las colinas, yo iba de una habitación a otra de la casa. Abrí todas las puertas y miré. Una pequeña chaqueta, un libro olvidado, un coche de juguete en el suelo. Todo era de Tomás. En otro tiempo este lugar estaba lleno de su alegría. Corría hacia la ventana, observaba durante horas las gaviotas que volaban en el cielo, golpeaba con las manos la barandilla del balcón y me traía el balón con el que jugaba con su padre, diciendo: «Abuela, se ha quedado entre las ramas de los árboles». Ahora, entre esas ramas crecía la soledad. Con la idea de que mi nieto no podía quedarse solo en esa casa, deshice todos sus juguetes. Tal vez los encontraría en un parque, tal vez en una mañana de fiesta. Pensaba en silencio con esperanza. Estaba tan dolida que en cuanto alguien salía por la puerta, quería hablar de mi deseo de hacer algo por la rabia que sentía. Pero decidí proteger a Tomás. Lo guardé en mi corazón y dije: él aún no ha cometido ningún delito. Al atardecer, entreabrí la ventana de la casa. Desde fuera se oían las voces de las mujeres del barrio. La dueña del vivero, Flores del Paraíso, hablaba con gran entusiasmo de las begonias que vendía sin intermediarios. Un par de pájaros domésticos y 3 o 4 vecinos abrían las puertas de cristal y limpiaban los balcones mientras charlaban. Yo, sentado en el alféizar de la ventana, observaba las sinuosas calles que se extendían detrás. Un gato caminaba lentamente por la estrecha calle con pasos tímidos. Yo me mordía los labios, que se habían encogido como los de un ratón. Seguía siendo un gato que no huía de las dificultades. En ese momento llamaron a la puerta. Agucé el oído. Mi corazón estaba a punto de detenerse. No reconocí la voz, pero el ruido que venía de la bolsa de cuero era el de don Javier, el marido de la vecina, un carpintero jubilado con mucha experiencia en el barrio, don Guillermo. Se oyó el ruido de un bastón bajando lentamente las escaleras. Se acercó a mí con pasos cortos. Cuando abrí la puerta, don Guillermo tenía en las manos un paquete enorme. Tenía los hombros un poco encorvados y el cabello blanco parecía haber adquirido un tono plateado con la luz del sol matutino. Las arrugas de sus ojos eran las más profundas que había visto jamás. «He venido a verte, Elena».
dijo con voz un poco emocionada, como si estuviera cantando una canción a regañadientes. Don Javier me ha enviado un mensaje y yo quería venir a verte. Bienvenido, dije, apartando mi bastón de caña y abriendo la puerta de par en par. El resentimiento seguía resonando en mi interior. Pero don Guillermo se posó sobre mí como la sombra de un árbol, recordándome que no estaba sola. «He recibido noticias de tu hijo y tu nuera», continuó, y un sentimiento desconocido se apoderó de mí. «He oído que has cambiado las puertas y los has echado de casa. ¿Cómo te sientes?» Me costó mucho responder. En cuanto terminó la frase, tragué saliva. Me senté y me quedé mirando fijamente a las gaviotas que se posaban en la ventana. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero contuve el llanto y traté de mantener la compostura. Don Guillermo, tenía que hacerlo. No podían echarme de mi casa. Ellos, milagrosamente, me habían descartado, y yo había hecho lo mismo con ellos. «Lo entiendo», dijo, y sacó un paquete del bolsillo y me lo entregó con cuidado. Al cogerlo, dudé un momento, aunque tenía curiosidad por saber qué había dentro. Al sacar el papel envuelto en hilo de pescar de la caja, sentí muchas cosas. Cuando lo abrí con cuidado, el interior de la caja estaba lleno de varios utensilios de cocina cubiertos con un paño de colores. En la parte superior había un elegante plato de porcelana. En el borde había delicadas flores pintadas a mano, 2 platos pintados a mano. Me incliné hacia abajo. Debajo había una nota. Estaba escrita a mano. «Querida hermana Elena, estos platos han servido para comer a personas durante años. Ahora comienzan una nueva vida. Pase lo que pase, que la magia de la cocina nunca se apague. Con cariño, tu viejo amigo Javier». Mientras leía, las lágrimas cayeron sobre los brazos de madera. Don Guillermo asintió ligeramente con la cabeza. «Es un gesto que acordamos don Javier y yo. Pensamos que, si la cocina es tu corazón, las cosas que alimentan ese corazón deben quedarse aquí». Cogí los 2 platos de porcelana. Mis lágrimas azuladas se fundieron en finas gotas sobre su superficie. Me detuve un momento y pensé, si no quiero hacer una cocina aquí, ¿qué voy a cocinar? Todos los sentimientos que pasaban por mi mente golpeaban mi pecho. Pero en ese momento comprendí que la cocina no existe por la comida, sino por los recuerdos y el amor. Lo hiciera para quien lo hiciera, era una fuente de inspiración. La nota de Javier estaba bordada en mi alma. «Gracias», logré decir, en un susurro. Si Javier hubiera estado vivo, se habría alegrado mucho. Don Guillermo inclinó ligeramente la cabeza. «Estoy de acuerdo. Era un buen hombre. Siempre pensaba en ti antes de irse. Decía que no había probado tus platos. Esa cocina respira incluso en medio de una tormenta», decía. En ese momento se dibujó en mi rostro una sonrisa que recordaría durante años. Esa sonrisa, que brotaba en mi interior como las flores de Julia, no reparaba mi dolor, pero curaba la profunda herida que me había dejado. «Usaré este plato no solo para comer, sino como un ritual que nos recuerde quiénes somos», dije. Don Guillermo se marchó dejando tras de sí una brisa de esperanza. Yo volví al jardín. Al igual que mi corazón roto, las begonias seguían siendo rosas. Colocé los 2 platos de porcelana en el centro de un mantel sobre una pequeña mesa. Respiré hondo. Mi corazón se encogió una vez más. Estaba sola en esa casa, pero la soledad no era una elección. Acerqué una silla, coloqué con cuidado las migas de pan fresco en el borde del plato. A continuación, añadí un puñado de cilantro fresco y un poco de ralladura de limón. Era como si no solo estuviera rindiendo homenaje a mi propia comida, sino también a mi pasado, a mis antepasados y a mis amigos inolvidables. No era una rebelión cortés,
sino una declaración de que era tan humano como fuerte. Al caer la noche, contemplé las luces del mar reflejadas en los edificios de colores. Mi hijo y mi nuera aún no habían llegado. No sabía dónde estaba el pequeño Tomás. ¿Los habían abandonado? Mi corazón latía con fuerza. Quizás sea la respuesta, pensé. Una mañana se levantaría, miraría ese carita y diría, «Abuela». Y yo lo querrías a pesar de todo, porque la inocencia era mi arma más poderosa. Era medianoche. Las 2 elegantes porcelanas seguían sobre la mesa de la cocina. La luz de la luna se colaba por la ventana como un velo semitransparente, difundiendo una delicada paz. En aquella habitación, que en otro tiempo había estado llena de risas, ahora se leía la poesía del silencio. Cogí mi almohada y me tumbé en el sofá del salón. Al igual que años atrás, en mi cumpleaños, cuando construí un castillo con las cartas con Hernán, aquella noche construí un castillo con mis recuerdos. Las fiestas infantiles, los desayunos de los domingos, los olores que percibía en los días de enfermedad, todo se convirtió en ladrillos que apilé contra mi pecho como si fuera un escudo. Porque sabía que al día siguiente empezaría algo nuevo. Esa noche no pegué ojo. Quizás tenía miedo de dormir. Cuando dormía, los sueños eran extraños. Se mezclaban con mis viejos recuerdos y querían engañarme. Al contrario, con la mirada fija en el suelo y los pensamientos convertidos en un enigma nebuloso, esperé las primeras luces del alba. Cuando el reloj marcó las 4:30 de la mañana, apoyé mi bastón en el borde del sillón y me puse de pie. En mi corazón sonaba una canción. Las melodías del pasado y del futuro se mezclaban. Sin querer, una pregunta pasó por mi mente. ¿Podré encontrarme a mí mismo en esta casa? Aquella mañana, cuando cerré los ojos, volví al pasado. De niña, con un par de guantes gruesos en los brazos, las manos manchadas del olor de la tierra, una niña aferrada a la mesa sagrada de mi familia. La voz de mi padre aún resonaba en mis oídos. «Ten paciencia, Elena. Algún día verás recompensado tu esfuerzo. Este mundo te devolverá lo que te mereces, tarde o temprano». Y yo volví a grabar esas palabras en mi interior. Esta mañana me sobresaltó de nuevo el timbre de la puerta. Era una joven vecina llamada Mónica, con la manga de su camisa a cuadros remangada, que me saludaba desde la puerta con su bicicleta. «Hola, Elena. Tomás tiene hoy un proyecto en el colegio. Un profesor nos ha dicho que visitemos a personas mayores y les escuchemos contar la historia de una anciana que ha sufrido mucho. He pensado que si lo aprendo de usted, nuestro proyecto será más auténtico. ¿Me puede acompañar un rato?» Me quedé un momento pensativa. En mi interior se mezclaban preguntas sin respuesta que me sacudían y una profunda inquietud. ¿Quién va a querer escuchar mi historia? Soy la única anciana que queda en esta casa. Pero la curiosidad sincera en los ojos de la joven Mónica me conmovió. Un rostro tan joven, dispuesto a aprender rápidamente, con la vida brillando en sus ojos. «Está bien», dije con una cortesía inquebrantable. «Puedes venir, pero no espero que me invites a un café. Hoy estoy preparando un postre casero en la cocina». Ella asintió con una sonrisa y se sentó en la silla que había en la esquina de la habitación. Me recompuse. Una sonrisa silenciosa se dibujó en mi rostro. La mirada llena de resentimiento había dado paso a una mezcla de cortesía y valentía. Mientras hervía el agua en la tetera, pensé en las hojas de rosa frescas que había en el humidificador y pensé, quizás hoy cree la historia de un nuevo héroe. Porque lo más poderoso de una historia es lo que se esconde en el corazón de su creador. Cogí el cuaderno de Mónica. Las páginas blancas me parecieron tan inocentes y acogedoras que me alegré como una niña. «¿Qué quieres contar?», le pregunté. Ella respondió con entusiasmo. «Primero,
Quiero contar cómo llegaron ustedes a esta casa. Cómo se acostumbraron a este lugar cuando eran niños. Cómo abrazaron la vida y luego las dificultades que tuvieron. Me detuve un momento. ¿Cuánto podía contar? Por un lado, sentía una ira desgarradora hacia mi hijo y mi nuera. Pero por otro, en mi corazón brotaba una esperanza por mi nieto. «Está bien», dije. «Empezaré por mi infancia». Y así comencé a contar. Cuando era pequeño, nací en las colinas de Valparaíso, en Chile. Mi familia se dedicaba a la pesca. Mi padre bajaba su barco de pesca al pequeño golfo, mientras mi madre me esperaba en casa, me preparaba pan con pescado y me exprimía limones. Vivíamos con dificultades, pero nuestras risas eran abundantes. Mi abuelo era como el alma de la familia. Luego mi padre amplió el negocio y finalmente compró su propio barco. Yo tenía entonces 10 años. Recuerdo el té con miel de acacia que mi madre preparaba mientras mi padre navegaba en el mar. En ese momento los cálidos recuerdos de mi infancia volvieron a mi mente. Los ojos de Mónica estaban fijos en los míos. En las curiosas grietas de sus labios florecía una flor. En su mirada ambigua había un amor que me llegaba al corazón. El amor por la vida. Yo también respiré hondo. Luego me casé. Continué. Me casé con Héctor. Con él. Cuando somos dos, todo parece más bonito. Mientras el barco de mi padre seguía navegando en el horizonte, nosotros celebramos nuestra boda. La comida, los amigos, incluso las gaviotas que miraban por la ventana parecían celebrar nuestra felicidad. Mientras el té de lavanda hervía en la cocina, Héctor me abrazó y me dijo: «Eres mi hogar, Elena». A Mónica se le iluminaron los ojos. Garabateó unas frases en la página. En ese momento me di cuenta de algo. No solo estaba contando mi historia. En realidad, estaba dejando una huella en el futuro. El dolor que había vivido en silencio algún día daría valor a otra persona, y la siguiente generación se inspiraría en mí. Mientras hablaba, encendí una pequeña olla en la cocina. Eché un poco de sémola de maíz, un poco de sal y unas ramitas de albahaca. Incluso en el frío de la noche, la sémola de maíz es como un cálido abrazo, le dije a Mónica. Ella me escuchaba con los ojos brillantes. Tras un momento de silencio, la brisa de la cocina nos envolvió, indicando que la olla se estaba calentando. Coloqué la olla en el centro de la mesa. Puse un plato al lado y cogí una cuchara. «¿Quieres probar?», le pregunté. «Sí», respondió. «Por favor». Tomé una cucharada de sopa de sémola y la llevé lentamente a la boca. Tenía un sabor lácteo, suave y ligeramente dulce. Me calentó el pecho. El sabor que se derretía en la punta de la lengua envolvió los frágiles recuerdos. En ese momento comprendí lentamente. Por muy sola que me sintiera, la cocina seguía siendo mía. Por muy marginada que estuviera, ese sémola seguía siendo un azúcar cocinado con amor. Mónica parpadeó y tomó un bocado. «Este sabor es más que un simple sabor. Da esperanza», dijo. «Me susurra que debo volver a abrazar la vida». En ese momento, todas mis cargas se desvanecieron de un golpe. Volví a caer sobre los adoquines, pero esta vez había una mano que me levantaría. Un valor, una historia. La juventud de Mónica aquí, la inocencia del abuelo Tomás, la delicadeza de don Javier y el fuego sagrado de la cocina. Todo se unió para decirme: renace. Esa noche, añadí un nuevo ingrediente a la olla: una pizca de cúrcuma. La intensidad del color era como la llama de una vela en la oscuridad. El color disipa la sombra del alma, me dije a mí misma. El ligero brillo amarillo que se proyectaba en las paredes de la cocina despertó un ligero destello en mis ojos. Cuando llamaron a la puerta, entró nuestra vecina de abajo, doña Patricia, que vendía aperitivos después del colegio con una agenda. «Elena,
«Hermana, hay sémola de maíz a medianoche». «Lo he oído y no quería perdérmelo», dijo, tendiéndome una taza de café enorme. Las hojas del calendario parecían haber caído descuidadamente. Los que en las últimas semanas ni siquiera habían pisado su casa, ahora estaban de nuevo en su puerta, bebiendo sémola de maíz. Todos venían a saludarte, desafiando a esa joven familia que quería delatarte, que quería ver un vacío detrás de ti. «¿Qué haríamos sin ti?», dijo doña Patricia con amabilidad en los ojos. «En este barrio siempre tendrás un lugar especial». Ahora era de noche. En la cocina había 2 platos de sopa de sémola y 2 tazas de café. Mónica, doña Patricia, el amigo de don Guillermo y yo. Todos estaban reunidos a mi alrededor, escuchando mi historia. Era como si hubiera vuelto a las coloridas calles de Valparaíso. La luz se filtraba por el balcón y una calidez se acumulaba en nuestro interior. En mi interior, ese enorme muro se había derrumbado. Los recuerdos de la infancia, las esperanzas de la juventud, los años de matrimonio y ahora el desalojo de mi hogar. Todo era como una música que flotaba en el aire. En ese momento comprendí una vez más que lo que impedía volver a casa no era solo la cerradura, sino el fuego que ardía bajo la olla roja. Y yo aún tenía el poder de dar forma a la masa con el fuego. «Amigos, quizá esta noche termine mi historia», dije en voz baja. «Esta historia no trata solo de cambiar la puerta, sino de abrir la cerradura que hay dentro de mí. Cuando me echaron de casa, si se cerró una puerta, se abrieron 1000. Mientras el vapor amarillo del trigo se extendía por la mesa, el color amarillo que se reflejaba en mis ojos iluminó el siguiente capítulo de la historia. La puerta no es un obstáculo en sí misma. El verdadero obstáculo es que huyes de tu deseo de comprender la vida que hay detrás de ella. Me recosté con cuidado. El sonido de las patas de la silla golpeando la mesa era tan alegre. Porque ese sonido anunciaba que mis lágrimas habían dado paso a una risa apasionada. Mónica, doña Patricia, todos los vecinos, todos se habían reunido aquí. «Miremos hacia el futuro», pensé. «Mañana el picaporte brillará como el oro, llamándome con esperanza». Levanté los 2 platos de porcelana que me quedaban. Mientras terminaba el sémola me dije: «Aquí termina la primera parte de esta historia. El siguiente paso se revelará bajo la luz». Y esa noche, después de poner la mano en la puerta, fue como si volvieras a resonar el mismo sonido de la gran cerradura. Pero esta vez la puerta no se cerraba hacia afuera, sino que se abría hacia adentro. «Vuelvo a casa», dije, sin prestar atención a la lágrima que se deslizó por el rabillo de mi ojo. Porque lo sabía. Lo que realmente abre la cerradura es la llama de la esperanza que arde en tu interior. A la mañana siguiente, cuando desperté, el sol se filtraba por las colinas brumosas de Medellín y entraba en mi habitación. Al levantarme de la cama, aún sentía en los hombros el peso de la emoción de la noche anterior. La soledad y la esperanza parecían entrelazadas. En medio de la mesa de la cocina aún estaban los platos de porcelana que me había enviado don Javier. Los cogí y los examiné con atención. El delicado motivo floral que los adornaba parecía unir la fragilidad del pasado y la delicadeza del futuro. Me apoyé en mi bastón y salí al balcón para dar un breve paseo. En el jardín las begonias habían florecido y los narcisos habían crecido. Los colores pálidos del otoño se mezclaban con el olor de la tierra. Quizás era la primera señal de que aún quedaba algo por vivir en esa casa. Respiré hondo y me dirigí a la cocina. La mezcla de sémola de maíz y cilantro fresco que había cocinado hacía poco seguía en la nevera. En lugar de tirarla, la calenté en pequeñas porciones. En el fondo de mi mente siempre albergaba la posibilidad de que Tomás viniera.
justo cuando cogí la taza de café y me disponía a sentarme a la mesa, sonó el timbre. Mi corazón se aceleró. Era la señora Estela, una vecina que conocía desde mi infancia. Llevaba los hombros ligeramente encorvados y traía un viejo álbum de fotos. «Hola, Elena», dijo con una sonrisa. «Después de nuestra charla de anoche, pensé en traerte este álbum. Quizás te apetezca recordar los viejos tiempos». Cuando cogí el álbum, la primera foto que vi era una en la que Héctor y yo aparecíamos, riendo, cogidos del brazo, junto al mar. Debajo ponía 1978. Sentí una cálida sensación en mi interior. Pero, acto seguido, mi sombra, que se proyectaba en el pasillo de la casa, parecía querer borrarla. En la mirada de Estela había una sabiduría que decía: «Estas historias no son solo tuyas, son de todos nosotros». «Levántate, prepararemos un té», dijo mientras me sentaba en mi vieja silla de la cocina. Con la taza de té en la mano, Estela comenzó a pasar las páginas. «Mira, aquí está la primera foto de los guisos que cocinabas en esta mesa», me señaló. Ambos sonreímos. En ese momento las paredes de la casa no solo guardaban recuerdos, sino también amor. «Esta casa no es solo un edificio, es un corazón que late», dijo Estela. «Tú también nos has dado esperanza. Debes seguir cocinando». En ese momento se abrió la puerta. No era la voz que esperaba, pero la reconocí. Mateo, con los ojos oscuros ligeramente bajos y una expresión inquisitiva en el rostro. Detrás de él, Camila y Tomás miraban hacia adelante con curiosidad. Su llegada despertó una contradicción en mi interior. En el cementerio de mi ira se desató otra tormenta. Dejé el plato de porcelana sobre la mesa y me levanté tratando de mantener la calma. «Bienvenidos», dije con un breve saludo. Mateo comenzó así a hablar con timidez. «Mamá, tenemos que hablar». El arrepentimiento en su voz era mucho mayor que su rebeldía. Tomás se subió sigilosamente a mi silla y me acarició las rodillas. Esa mano inocente nos invitaba a mi hijo y a mí a tender un puente. El silencio entre nosotros duró unos segundos. Luego, Camila, desviando la mirada, dijo: «Lo sabemos, cometimos errores. No entendimos lo que significaban tus comidas, tu presencia». De repente me vino a la mente aquella mañana crítica en la que, con la misma furia del día anterior, cambié las cerraduras. La idea del límite que tenía dentro chocaba con el deseo de reconciliación. Cuando apoyé la mano en el bastón, me estremecí. Recordé lo frágil que era. Pero otra voz se alzó en mi interior. «Esta vez marcarás tu propio límite». Respiré hondo y miré a Mateo. «Podéis comer juntos aquí, en esta mesa, pero con una condición». Mis palabras sonaban pesadas. «No podéis pedir comida fuera. En esta mesa solo se habla de lo que yo cocino». Tomás abrió mucho los ojos y miró a su madre, como si fuera a preguntarle algo. Camila negó con la cabeza, ocultando las lágrimas. «Está bien, lo entiendo». Mateo ocultó el temblor de sus rodillas, se limpió la punta de la nariz y añadió: «El olor de esta casa es tuyo, mamá. Lo siento». En ese momento incluso las flores del plato de porcelana cobraron un significado completamente diferente. Eran un símbolo de amor y esfuerzo renovados. Encendí lentamente la cocina. Añadí poco a poco sémola de maíz, cilantro fresco y cúrcuma a la olla. Esta vez me sentía mucho más cautelosa, pero al mismo tiempo más fuerte. Encontramos un rincón alrededor del fuego. Estela se quedó con nosotros con voz temblorosa, con un atisbo de aprobación en los ojos. «Se han trazado los límites. Ahora hay que reconstruir una familia», dijo. Esa mañana había trazado una nueva frontera que se extendía desde la puerta. Pero esta vez, en esa frontera no solo brotaba la ira,
sino también una gran esperanza. Porque la verdadera purificación comienza con el respeto mutuo y se completa con el aroma de una olla cocinada juntos. Mientras el sol de la mañana se colaba por la ventana de la cocina, yo removía con entusiasmo la olla. A medida que mezclaba la sémola, el cilantro y el azafrán, el vapor que se elevaba de la olla calentaba mi alma. Mateo y Camila, sentados a la mesa, intentaban ocultar en sus rostros el arrepentimiento de 2 días antes. Tomás, por su parte, esperaba impaciente su plato. «Mamá», dijo Mateo con voz temblorosa y cálida, «esta mañana quería probar otra receta. ¿Te puedo ayudar?» Había tantas ollas en medio de la cocina, pero esta vez mi mano no temblaba con el cuchillo y sentía que mi corazón se ablandaba un poco. Asentí ingenuamente y dije, «Claro». «Limpia las setas. Yo prepararé el resto». Camila se inclinó sobre la encimera y cogió las setas. Aunque apartaba la mirada de mí, cortaba con cuidado y con golpes precisos. Pensé para mis adentros. Ganarse la confianza es difícil, pero puede dar resultados tan deliciosos como la comida que preparas. Tomás, con aire de camarero sensato, preguntó, «¿Qué vamos a preparar para la abuela?». La emoción en sus ojos me hizo sonreír y me recordó que yo era el nexo de unión de la familia. 2 días antes había cerrado la puerta. Hoy la abría amablemente. Mientras servía en mi plato el arroz con setas y las verduras frescas salteadas, Camila me seguía un paso atrás y me susurró, «Mamá, me gusta mucho». Esa breve frase derritió el hielo de mi corazón. Esa misma tarde, la vecina doña Patricia trajo flores al balcón y me dijo, «Una vez que se rompe una familia, es difícil repararla, pero tú eres el mejor ejemplo de ello». Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras sonreía. Yo incliné la cabeza con respeto. Sin embargo, esa noche, la puerta quedó entreabierta. El viento que se colaba por la rendija apagó el último vapor de la olla, y en mi interior surgió una inquietud. ¿Podría volver todo a ser como antes? ¿O era solo una tenue esperanza que ocultaba una ira que volvía a arder? Esa pregunta me perseguiría hasta la mañana siguiente, incluso en mis sueños. A la mañana siguiente la casa se despertó con un silencio sepulcral. En la mesa del desayuno solo había té recién hecho. Mientras yo estaba en la encimera, Camila se acercó con pasos pesados y me dijo, «Mamá, anoche no pude dormir. Estoy destrozada». Cuando entré en la cocina, mi antigua ira volvió. Se le llenaron los ojos de lágrimas y no pudo ocultar el arrepentimiento en su rostro. En ese momento comprendí que la amistad y los lazos familiares eran tan frágiles como la cerámica. Respiré hondo y le dije, «Camila, basta con que estés aquí. No te obligo a nada». Y le cogí la mano con delicadeza. Ella se secó las lágrimas y asintió con la cabeza. Ese pequeño gesto bastó para abrir una gran puerta. En ese momento Mateo nos llamó desde el pasillo. «Mamá, quiero enseñarte algo». Me entregó un pequeño cuaderno que llevaba consigo. Dentro había dibujos hechos a mano de Tomás. En cada página había un árbol que crecía y en sus ramas se dibujaba la familia. «Este es nuestro nuevo árbol genealógico», dijo con orgullo. Nos quedamos mirándolo en silencio durante un rato. En ese momento sentí que todos nuestros recuerdos rotos volvían a brotar en la imaginación llena de esperanza de Tomás. Una tenue esperanza se agitó en mi corazón. Esta familia renacida no volvería a romperse. A la mañana siguiente, me desperté con el canto de los pájaros. La luz que se filtraba por la ventana pintaba las paredes de la cocina de un color dorado. Los 2 platos de porcelana seguían en la mesa, donde los había dejado la noche anterior, con un poco de sopa de sémola. Al tocar ligeramente la almohada de plumas de ganso que tenía en la mano, sentí una mezcla de paz
e incertidumbre. Bajé a la cocina con pasos pequeños. Camila estaba removiendo el arroz en la encimera y Mateo leía el periódico en la mesa de al lado. Tomás pintaba en el salón y de vez en cuando gritaba: «Abuela, ven a ponerle una hoja al árbol». Cerré los ojos y respiré hondo. Por fin ha llegado el amor a esta casa, pensé. Pero en ese momento sonó el timbre. Mis ojos se abrieron de par en par y me dirigí hacia la puerta. Al abrirla me encontré con un rostro desconocido pero inquietante. Era un hombre mayor, vestido con un abrigo largo. Era el señor Ricardo, que solía traer flores de bugambilla sin intermediarios. Las arrugas de su rostro delataban el dolor de los años. «Hola, Elena», dijo con tono triste. «Te traigo una carta». Miré el sobre que me entregó. La Paz, Bolivia. Las letras, que apenas podía leer, me transportaron al pasado. Al abrir el sobre, encontré una vieja foto de mi padre y la primera moneda de oro que había guardado en mi cartera. La fecha era 1973. Tenía solo 15 años. Se me llenaron los ojos de lágrimas. En ese momento me temblaban las rodillas. ¿No llevaba mi padre desaparecido años? ¿Por qué había llegado esa carta a mis manos ahora? Mateo y Camila se sentaron en la silla junto a mí y comenzaron a susurrar. Tomás también se acercó a mí. «Abuela, ¿qué ha pasado?», preguntó. Al igual que todos los vecinos, yo también creía haber olvidado los fragmentos del pasado. Sin embargo, aquella vieja fotografía reabrió la profunda herida que llevaba dentro. Una tormenta se desató tras mis ojos. Mientras intentaba traer la paz a esta casa, aún me esperaba un ajuste de cuentas. En ese momento comprendí que olvidar era tan difícil como ser amada. Tendría que proteger los límites de mi familia y, al mismo tiempo, enfrentarme a la sombra de mi propio pasado. Me senté en silencio y examiné la foto que tenía en las manos. Mi padre era más joven. Mi madre y yo teníamos las manos entrelazadas. Una conversación a medias, que había quedado en las páginas polvorientas de la historia, ahora volvía